Muy buenos días, compañeros. Hoy es 18 de diciembre de 2020 y esto es la mesa grillera. Estamos llegando con un poco de retraso por problemas de orden tecnológico, pero ya finalmente aquí estamos. Y como siempre le pido a mis compañeros de mesa que se presenten, empezando con Raúl Victoria. Sí, Raúl Victoria Iragorri, Comunicación Integrada para el Desarrollo, a sus órdenes. Ernesto. Ernesto Cerda, como siempre, del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos, un agitador de conciencias. Antonio. Habilita tu sonido, por favor, Antonio. Sí, les comentaba, soy Antonio Lomas, periodista, director de la revista Ecos y de la emisión Hablemos Claro. Adelante. Muy bien, Mónica. Mónica Borrego, actualmente en la coordinación de comunicación política de Saba Consultores. Tengo maestría en comunicación política y un posgrado en marketing político. Muy bien, Raúl Monter. Gracias, soy su servidor Raúl Monter. Desde Monterrey les saludamos con mucho afecto y mucho cariño. Soy vicerrector de la Escuela Superior de Procesos Electorales y también miembro fundador de la organización social Sí por México, en la que estamos trabajando para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y lo vamos a hacer. Muy bien. Eso último de lo vamos a hacer se vio así como distorsionado, así como en las películas donde sale el malevo, ¿no? El demonio se expresa así de manera distorsionada. Paula. No es distorsión, mi querido Salvador, es simple y sencillamente convencimiento y seguridad. Ok, muy bien. Paula, preséntate. Paula Borrego, maestra en estadística, recién reincorporándome de incapacidad por este niño. Ok. Y ya. Bueno. ¿Es tu otra hija, Salvador? ¿Es tu otra hija? Es mi otra hija y ese es mi otro nieto. Qué linda. Es más chica, es más grande que no está permitido definir quién es mayor que cuál. Tocayo, la diferencia es que Mónica tiene un arbolito de Navidad y Paula tiene a un niño, a un bebé en sus brazos. Acá tenemos una menora. Ah. Bueno, y saludo con mucho gusto a Dionisio Loza Cerda, que está siguiéndonos ya desde temprano momento por Facebook, ¿sí? Y a mis amigos que están en Facebook, que nos van a seguir ahorita o después, les digo que esta es una mesa abierta. Si les interesa participar, díganmelo y yo les mando con mucho gusto por Messenger la liga para que se incorporen. Por lo pronto vamos a mostrar lo que encontramos esta semana en la conciencia colectiva nacional. Son situaciones pues de pocos cambios, pero valdrá la pena ver lo que hemos seleccionado para esta presentación, ¿sí? Estamos en eso. Mientras aparece la imagen, bueno, pues déjenme desearles que estén bien, que se cuiden. Estamos en la última parte, pues, de esta pandemia, pero es peligrosa, muy peligrosa, quizá la más crítica. Y bueno, ya se está abriendo la presentación. Bueno, se estaba abriendo, ya no se abrió. A ver. Ok, ahora sí ya la tenemos. Bueno, adelante. Miren, siempre es muy importante tener en cuenta lo que la gente está pensando, ¿sí? Por eso esta filmina nos presenta los resultados de la siguiente pregunta. Dice, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? La que está en primerísimo lugar es la pandemia.
del coronavirus con 39% ya redondeando. Luego que ya va a llegar la vacuna, casi 6%. Después la política, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que el tema de la pandemia domina en la mente de los mexicanos. La siguiente. El principal problema del país en este momento son dos problemas, los que están ahí en rojo, la inseguridad, ¿sí? Y la pandemia, ¿sí? ¿Ok? Después siguen la economía, la falta de empleo, la corrupción, la delincuencia, el mal gobierno. Vemos la siguiente. La aprobación al presidente. Vean ustedes cómo la aprobación sigue una tendencia al alza. Tenemos una situación que está refrenada, pero en un contexto de alza. Y bueno, es una condición muy favorable pues para el presidente. De hecho, si ustedes ven toda la historia del presidente, este es el primer periodo que tenemos claramente al alza, ¿sí? Bueno, salvo uno que está acá cuando se recupera de la primera caída, ¿sí? Pero esta es una situación muy, muy favorable para el presidente. Vemos la siguiente. Y en promedio, él trae una aprobación de 64.2%, un nivel pues bastante aceptable. Una desaprobación de 24.2%. Vemos la siguiente. El porcentaje de calificaciones altas acaba de registrar una serie, o sea, se establecieron límites nuevos al alza y a pesar de ello, los nuevos valores están arriba del promedio, o sea, sigue en una situación también muy favorable aquí. La siguiente. Se observa en el tracking de la calificación promedio cómo esta alza última no tiene precedente, o sea, había estado fluctuando a la alza, a la baja, y ahora tenemos una alza sostenida por, ustedes observan los puntos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos consecutivos en una alza muy clara. Y los puntitos azules significa que esos días fueron días muy, muy buenos. Y los rojos que fueron días donde cayó un poco, pero en general hay una situación de fortalecimiento muy clara. La siguiente. Miren, esta es una pregunta muy interesante que tiene mucho sentido cuando estamos lejos de una elección. Cuando estamos ya cerca de una elección, la intención de voto por partido y esta variable son casi iguales. Cuando no, esta pregunta nos permite asomarnos un poco al futuro. Aquí tenemos una pregunta sobre quién le gustaría que fuera el próximo presidente de la República. Si nosotros tuviéramos una ciudadanía muy culta, pues nadie diría que quieren que siga López Obrador porque estarían claros de que la reelección no es posible. Pero es una forma también de refrendar el apoyo, la fuerza que tiene el presidente. Entonces, lo que tenemos en este último punto es una advertencia negativa. O sea, tenemos bien evaluado al presidente, pero tenemos un valor abajo, significativamente abajo, para esta disposición. O sea, la gente está viendo al presidente, lo está evaluando bien, pero ya no lo está viendo en un contexto transeccional, al menos en este momento. Vemos la siguiente. Tatiana Cloutier, mostramos la semana pasada una alerta positiva, consecuencia clara de su nombramiento como secretaria de Economía, y ahora ya se restablece su valor. Esto quiere decir, como muchas veces ocurre con las alertas, que son pasajeras, o sea, fue flor de un día, ¿sí? Ya pasó el efecto, a veces tarda más para pasar un efecto, a veces es de inmediato. Bueno, eso fue lo que pasó con ella. Vemos la siguiente. Este es un caso interesante. Marcelo Ebrard tiene una vez más una advertencia positiva y ustedes pueden observar cómo también ha ido una situación de fortalecimiento. Mucho seguramente se explica por el rol que él ha tenido en la consecución de la vacuna, pero lo que nos muestra esto es que
hay quienes están viendo en él la figura que deberá suceder a López Obrador. Y muy probablemente haya razones y quizá alguna esperanza de que sea un sucesor de López Obrador que en esencia continúen las ideas básicas, los anhelos, los propósitos de la 4T, pero con algunas variantes, muy probablemente algunas cosas que no gustan de López Obrador. Alguna gente espera que en Marcelo Ebrard no estén presentes, ¿sí? Dicho de otro modo, que siga la 4T, pero sin hacer algunas cosas que desagradan de lo que hace López Obrador. Vemos la siguiente. Aquí observamos en el tracking cómo el crecimiento de Marcelo Ebrard, que es la línea central, está avanzando, ¿sí? Y amenaza incluso con rebasar el valor de López Obrador, ¿sí? Vemos la siguiente. La siguiente. Esta ya la habíamos visto, vemos la siguiente. Miren, la intención de voto por partido, observen cómo Morena se está fortaleciendo, sigue fortaleciéndose, ¿sí? Le movimos los límites al alza y sigue con valores por arriba del promedio. Vemos la siguiente. Y de manera global, pues esa es la intención de voto. Por partidos, Morena tiene 29.3. Si juntamos PAN, PRI y PRD, pues son 12, 13, 14 contra 29. Es una diferencia, pues, de 11 puntos. Y si sumamos los márgenes de error, por ejemplo, 3 y 2, 5, pues tenemos una situación donde la diferencia es mucho mayor que la suma de los márgenes de error. O sea, no hay ningún empate técnico. Morena tiene una clara ventaja aquí. Vemos la siguiente. Se observa en esta gráfica. Fíjense ustedes cómo el fortalecimiento de Morena a ese nivel es un fenómeno reciente y es la única vez que tenemos una tendencia al alza tan marcada. O sea, ustedes pueden ver toda la evolución. Tuvimos una caída, ¿sí? Que está acá al principio, luego un esquema más o menos estable y ahora tenemos ese repunte. Vemos lo siguiente. También se ve para el presidente como favorable el hecho de que es la segunda alerta positiva consecutiva en la pregunta sobre si debe renunciar. ¿Sí? La siguiente. ¿Conoce a alguien que salga de su casa y no use cubrebocas? Bueno, pues más la mitad de la gente conoce a alguien que está en esa condición. Eso explica muchos de los problemas que tenemos con la pandemia. La siguiente. Y es todo, compañeros. Sí. Bueno, eso es lo que tenemos. Una situación, pues, donde el presidente se ve muy, muy fuerte y la oposición, pues, no se ve con mucha situación. Hay un fenómeno que vale la pena tomar en consideración porque hay un dato que nos dieron, ya lo comentamos creo la vez pasada, en el sentido de que en la elección pasada en Coahuila, ninguna encuesta daba por favorito al PRI y sin embargo arrasa el PRI. Entonces, un fenómeno que pudiera estarse presentando es el fenómeno del voto oculto por temor, ¿sí? Y pues pudiera ser eso. La verdad, en el caso de nosotros que tenemos muchas garantías de confidencialidad, lo veo difícil, pero pues la elección del 21 nos va a dar finalmente la posibilidad de despejar esta incógnita. Y bueno, compañeros, antes de empezar a discutir, solamente señalo que los temas que están ahora pues presentes, pues el número 1, pienso, es el lamentable asesinato de Aristóteles Sandoval, exgobernador muy joven, apenas de 46 años, del estado de Jalisco. Esto
es muy grave porque es muy difícil que no haya una motivación de orden político en este asesinato. Y eso significaría que la muerte reclama un rol protagónico en el asunto político electoral. Y es bastante, bastante grave. No sabemos qué va a pasar, pero es un muy mal augurio. Quizá vayamos a tener un proceso electoral del 21 donde actúen los grupos delincuenciales atendiendo a sus propios intereses. Y esos intereses, pues no sabemos qué orientación política pudieran tener o qué motivaciones pudieran tener. Yo, pues simplemente espero que esto no escale más allá, ¿sí? Ojalá que se esclarezca el tema, ojalá que no tenga relación con el ámbito político, que sea de otro orden. Siempre será muy lamentable y trágico, pero sería tranquilizador si no está asociado esto al ámbito de la competencia política. ¿Qué otros temas tenemos? Bueno, el recrudecimiento del tema de la pandemia, sí. Es otro problema. La Ciudad de México está a punto de colapsar. La escena que preocupaba y que perturbaba mucho al gobierno federal está prácticamente pues ya por presentarse, que es ver personas que mueran en la calle, como sucedió en Quito, Ecuador, sí, o en Guayaquil. El asunto pues es que tenemos una situación muy, muy complicada. En el caso de la pandemia, en la economía pues también tenemos problemas fuertes, ya cada vez la gente está sintiendo más el problema. Y bueno, en fin, tenemos una serie de cosas por ahí que requieren alguna explicación, algún comentario, y yo ya no quiero decir nada más. Quiero preguntarles a ustedes, compañeros, ¿quién quiere iniciar su primera intervención en esta mañana? A la de una, a la de dos, a la de tres. ¿Quién dice yo? Ahora están muy negados, compañeros. Adelante, Ernesto Cerda. Hace casi 21 años, bueno, 15 años que se publicó y 20 años que se definió algo. Quisiera leerlo nada más para recordarle bien el libro Cratología. Dice, comentario al segundo año de gobierno. Las cosas empeorarán antes de mejorar, por causa todavía de la crisis heredada del anterior gobierno. ¿Le suena? Bueno, Yes. eso lo dijimos en el 2005. O sea, eso es lo que está haciendo el presidente, jugando con el librito, y el librito es el librito sacado de las experiencias de la toma y la conservación del poder que el PRI hizo suya durante 70 años en este país. Este comentario lo realicé con Villegas, que era un editorialista de Milenio, y lo dijo, ¿por qué no los pones todos estos consideraciones en un libro? De ahí salió Cratología. Y también en ese mismo libro, con respecto a los gobernantes, decíamos lo siguiente, del poco hacer y del mucho mentir se le secó el cerebro, y por tanto ilusionar y mentir se le sacaron los sesos, si es que hubieran tenido algunos. Esto nos llega a colación con lo que viene a pasar con el país. La gente no ha entendido, los oposicionistas a la 4T y a Andrés Manuel, no han cambiado el discurso, no han manejado un nuevo sistema de narrativo que le llegue a la gente. La discusión que tuvimos esta semana con algunas gentes de economía, llegamos a una conclusión. Decía uno de ellos, ¿por qué se está pegando tanto a la clase media de los pequeños negocios? ¿Por qué no se les ha apoyado y los apoyos que han dado son mínimos? Entonces, de ahí sacamos la conclusión de que precisamente
El problema con los grandes empresarios es que se arreglan de alguna manera con el poder. 3 ejemplos al canto: el señor Slim, el señor Salinas y la gente de Corona. O sea, ya se arreglaron, de alguna manera se arreglan. El problema es que la gente de intermedia, los pequeños empresarios, si ustedes vieron en el aumento del 15%, una sola rama votó en contra de las 3 que toman el acuerdo del aumento. Esta perspectiva de pegarle a la media, que hay que recordar que la gente que trabaja en las microempresas tiene salarios muy pequeños, de 2 a 3 salarios mínimos. El hecho de subirle hace que muchos de ellos pasen a las filas del desempleo o de la economía informal, que en este país, según la última medición de tipo no real, porque no se tienen los elementos para medir la economía informal, es del 60%. Entonces, decían ellos, y nosotros hablamos eso, de que esa es una interesante manera de arreglarse con los de arriba y ir generando una base social que va a recibir el próximo año 200 pesos más de lo que recibía, y aumentan un número de gente más que va a recibir un apoyo financiero. Algunas gentes discutían en el mismo instituto que para qué servían 2.600 o 3.500. Entonces le dije, la verdad es que necesitas bajarte de nivel y verte a las áreas populares para que veas cómo manejan. Nosotros hicimos un estudio en 3 colonias muy populares de aquí, y normalmente en la casa hay 2 o 3 hijos o hijas que trabajan, y a veces corren a una y los otros de alguna manera solidaria la aguantan ahí. Entonces yo les decía, esa es la forma de vivir de la gente. Imagínate que te dan 2.600 por 2 de la casa, que no sean a los 4 que están ahí, pues ya la libraste. Entonces le dije, eso es lo que no han entendido. Y el PRI lo hizo durante 60 años o 50 años, porque después cuando llegó Miguel de la Madrid y la gente de Salinas se les olvidó. Quisieron cambiar la forma, pero olvidaron el discurso, la narrativa, aquella de que la Revolución Mexicana va a llevar a todos. Se les acabó el discurso, no pudieron generar una narrativa, y la gente del PRI que se salió traía todavía y trae todavía esa narrativa: primero los pobres. Y yo creo que no hay un argumento que me ponga cualquier persona que me diga que primero son los ricos. Entonces, la narrativa que trae el gobierno es una narrativa de acuerdo con una circunstancia económica, social que vive el país. De ahí que pues están jugando con el librito, en el béisbol. Los que jugamos béisbol o softball sabemos que hay una serie de reglas, y ellos están jugando con el librito. Hasta ahí, por eso la importancia que dice Salvador de que la gente está esperando el cambio. Acuérdense que también la esperanza de un cambio de rumbo en cada presidente era natural. Ahora sí, de la izquierda al centro, la derecha, centro. Es todo. Muy bien. ¿Quién sigue, compañeros? Antonio Lomas. Bueno, a petición popular de Raúl Monter. ¿Sí se me escucha? Claro. Bueno, más que una intervención directa, quiero hacer una pregunta directa a Salvador Borrell. Hay algo que yo no entiendo y necesito claridad sobre el tema. En México, a pesar de que en Morena se están haciendo pedazos, a pesar de que nos está yendo de la patada la clase media alta, la clase alta, siguen las encuestas favoreciendo a López Obrador. Yo no creo, les digo sinceramente, que sea solamente por lo de las dádivas o apoyos a las clases populares, porque yo aún veo gente en la clase media que está apoyando a López Obrador. No sé si existe una respuesta lógica o es algo que ya traemos en la sangre los mexicanos, ya así somos y punto. Esa es una pregunta directa para Salvador.
Se fue Salvador. ¿Se fue Salvador? Sí, Fue al no está en baño. línea. Bueno, no sé si alguno... Perdón, es que pueda- llegó una persona ahí y ahorita le tuve que hablar yo para que saliera a abrirle las puertas, pero ahorita regresa. Ya estoy aquí, compañeros. Fui por un sobrecito. Ya sé de qué sobres. Ábrelo, queremos ver. Qué bárbaro. Pío, Salvador. Lo voy a abrir para que no vayan a pensar que es una aportación. Aquí delante de todo el mundo. Música de misterio, por favor. Órale. Dice gobernanza y gestión pública. ¿Sí? Bueno, déjenme decirles, ya que estoy en esto, que hay en Nuevo León una escuela del gobierno que se llama Instituto de Investigaciones Jurídicas y Docencia de la Administración Pública. ¿Sí? Y ahí, pues soy catedrático. Doy la clase que se llama Estadística para la Administración Pública. Y es un curso que pues apenas lo di la vez pasada. Ahora lo voy a iniciar de nuevo en enero. Y resultó interesantísimo. Porque en la primera sesión les dije, a ver, yo soy estadístico, ustedes están en la administración pública, díganme qué problemas tienen y sobre esa base armamos el programa de estudios. Y se armó realmente un plan muy, muy interesante. ¿Sí? Y ahora lo vamos a volver a dar. Es un curso que deberían de tomar los diferentes gobiernos, ¿sí? Municipales, estatales, para aprovecharse de la ciencia estadística en sus tomas de decisiones. Pero bueno, hasta ahí lo dejo. ¿Quién sigue, compañeros? Oye, Antonio Salvador, tenía una pregunta yo para tenía ti. una pregunta para ti Sí. que quiero una Perdón. respuesta directa. No sé si sea parte de nuestro ADN o por qué somos así. Les comentaba que a pesar de todo el problema que traen en Morena, haciéndose pedazos, a pesar de los grandes problemas sociales, económicos, de inseguridad, etcétera, que traemos cargando, las encuestas siguen favoreciendo, sobre todo las de Saba Consultores, a Morena y a López Obrador. A mí no me cuadra mucho que me digan que todo es por los apoyos que está dando el gobierno federal. Debe de haber algo más, porque yo he platicado ya con gente de la clase media que sigue creyendo en López Obrador. Un sector muy pequeño de la clase alta, pero es muy pequeño, ínfimo, que sigue creyendo en López Obrador. La pregunta es, ¿por qué si el país se nos cae a pedazos, una masa de todas las clases sociales le sigue aplaudiendo a López Obrador y hasta hablando de reelección, y no solamente de eso, sino que también encumbrando a Morena? Es algo que yo no entiendo. Adelante. Esa pregunta que haces y que la planteas también, Antonio, es precisamente la gran pregunta, la gran interrogante. Todos podemos dar alguna respuesta de acuerdo a nuestra experiencia, pero ciertamente la respuesta que deberíamos de tener, la explicación que deberíamos de tener, es la de los especialistas en el comportamiento humano. Por eso nosotros nos hemos cansado por años de convocar a psicólogos sociales, a sociólogos, quizá incluso antropólogos, gente que nos dé una explicación de este fenómeno. De la explicación de esta cuestión va a depender mucho de que se pueda tener una forma de confrontar esa situación, de atacarla en el ámbito electoral, ¿sí? Mientras la oposición no tenga claro eso,
va a andar dando palos de ciego. Y mientras la oposición piense, o los que están en una condición de oposición a López Obrador piense que van a resolver el problema a través de la mercadotecnia o a través de la publicidad, ¿sí? Pues van a seguir perdidos. Es tiempo de que la ciencia del comportamiento humano participe en esto. Pero en general lo que hemos encontrado es una, pues digamos que actitud muy refractaria por parte de esos sectores sociales. No le entran, ¿sí? Y entonces pues estamos en una situación muy, muy interesante. Pudiera ser una situación de apariencia, ya lo comentaba hace un momento, que en las elecciones estas de Coahuila, aparentemente el PRI no iba a ganar y arrasan. Pudiera ser así. Nosotros, en la perspectiva nuestra, lo que sí tenemos es que está concentrada en mucho esa fuerza entre la gente que tiene menos ingresos, que tiene menos escolaridad, que tiene mucha edad. Y esos sectores son sectores que por lo común se abstienen mucho de votar. Podría entonces ser una fuerza inflada, ¿sí? Podrían ser muchas cosas, pero la verdad valdría la pena que se diera una explicación en el ámbito científico. Yo no tengo una respuesta categórica, nadie la tendría, pero sería mucho más sensata una explicación de este tipo de especialistas. Yo creo que ustedes en el ámbito periodístico, Antonio, podrían contribuir mucho si van con una persona de este tipo y indaguen sociólogos, psicólogos sociales, incluso hasta un psiquiatra, y vayan y le hagan la pregunta a él, ¿sí? Tan simple como eso. Señor, tenemos una situación en el país así de complicada, ¿sí? Tenemos un presidente con estas condiciones, ¿sí? Y sin embargo, tiene una popularidad muy grande. ¿Qué explicación le da usted a eso? Yo creo que de ese modo el periodismo nacional podría contribuir, ¿sí? Y si me permite, sobre lo que hemos nosotros indagado en este tema y que hemos preguntado, a este fenómeno cuando sube la popularidad de alguien en estos sectores en que se aprueban las gestiones, habíamos desarrollado el concepto del voto de la miseria, ¿no? Entonces, y en alguna ocasión le preguntamos a un psicoanalista que ya falleció, pero él nos decía que la política estaba, o sea, el tema político en la mente de la gente, en la pirámide de Maslow estaba en un nivel elevado. O sea, que si te faltaban las cosas básicas, no tenía realmente mucha, o sea, conciencia, o sea, no le dedicabas cabeza a esos temas. Ahorita tenemos un problema económico que hace que la gente se esté preocupando por saber qué va a comer. Y tenemos un problema de salud. Eso está en el primer escalón de la pirámide de Maslow. Si no tienes eso satisfecho, si tienes la cabeza metido en eso, o sea, el estar con visión crítica y estar viendo y estar criticando al gobierno, esos son razonamientos que demandan que estén satisfechas ciertas cosas básicas, que ahorita nuestra gente no las tiene satisfechas en general. Entonces, o sea, sí está bien, o sea. Esas son exquisiteces para quienes tienen resueltos sus problemas básicos. ¿Sí? Fíjate que siguiendo un poco la línea de Mónica, y creo que la pregunta de Toño es fundamental, es clave para muchas cosas que tenemos que hacer quienes estamos trabajando en el futuro de nuestro país. Yo no sé si ustedes hayan visto o oído hablar de David R. Hawkins. Él tiene un análisis de lo que es la conciencia emocional.
Y en este análisis, él parte de la base de lo que es la conciencia emocional del ser humano. No soy un experto, yo lo empecé a estudiar a este cuate hace apenas unos meses, debido a la chamba que estamos haciendo en Sí por México, con el objeto de entender un poco la actitud individual y la actitud colectiva de la gente. Y resulta que el nivel más bajo es el nivel de vergüenza. La gente siente vergüenza y entonces se siente miserable. Y al sentirse miserable es porque siente humillación. Pero fíjense lo más curioso, que en la conciencia pura de esas personas es que lo están eliminando y llega simplemente al desdeño. Simplemente llega a decir, bueno, pues así somos y así estamos, ¿verdad? El siguiente nivel es el nivel de la culpa, en el cual la mayor parte de la población mexicana, me refiero a la extrema pobreza, a la vulnerabilidad, es la culpa. Ellos no se sienten culpables de lo que están viviendo, porque no se sienten malos, ni se sienten culpables, ni se sienten destructivos, sino que simple y sencillamente son parte de su vida. Y así sigue subiendo, no los quiero cansar, se los voy a mandar porque creo que es interesante que conozcamos esto. Y lo que dice Mónica tiene mucha razón. Y también lo que dice Ernesto, que a mí en lo personal a veces me brinca el chip de que AMLO y la 4T está siguiendo con el librito, ¿verdad? Con el librito están siguiendo, pero simplemente están siguiendo el librito para no gobernar, sino para controlar el país y a la gente. Y eso se me hace perverso. Eso se me hace indigno. No se me hace correcto de alguien que está en un puesto político donde pudiera servir a la nación. No estoy criticando lo que dice Ernesto y no voy a comprarle ni ¿cómo se llama? Ni apuestas ni nada. Simplemente estoy diciendo que seguir el librito que están siguiendo en la actualidad es indigno para la nación mexicana. Gracias. Y Salvador. adicionalmente, Raúl, sí, nada más, permíteme, adicionalmente yo no creo que estemos en una situación similar a las anteriores. O sea, sí creo que es una situación radicalmente diferente. Creo que la utilización de recursos públicos con propósitos de control político se está dando de la manera más abierta que hayamos vivido, al menos en la experiencia política, en la experiencia que yo tengo, que ya es de varias décadas. Por no decir que se está dando de la manera más descarada que hubiésemos visto en el pasado. Yo creo que hay algún librito que está siguiendo, pero no precisamente el libro de la historia de México, sino de otro contexto, sí, más por allá, por Brasil, ¿no? Sí, más por Sao Paulo, pues. Adelante, Ernesto, por alusiones personales. No, permíteme, Salvador, Adelante, por favor, yo nomás quiero apuntar una cosa muy breve porque me tengo que retirar. Ok. Desafortunadamente tengo... Tienes que ir a hacer la comida, no te excuses. Más o menos, más o menos, pero bueno, ustedes saben, me han escuchado en muchísimas ocasiones lo que pienso yo de López Obrador, de lo que está pretendiendo con este país, de lo que yo siento que debe hacerse, desde aquello que yo conozco. Y bueno, no quiero redundar. A mí me interesaría mucho proponerles a ustedes que en este espacio que queda, hablen de un artículo que escribió precisamente mi tocayo el día de hoy. Y creo que vale la pena que hable de este tema, porque, bueno, expresa evidentemente cómo López Obrador está asumiendo ya actitudes de tiránico.
O sea, tan es así que, bueno, en esto de la cosa electoral, es verdaderamente vergonzoso que un estadista esté actuando en esa forma. Entonces, esto frente Perdón, a un escenario ¿a qué verdaderamente vergonzante, perdón, Salvador, ¿A qué estadista te refieres, perdón? a López Obrador. Ah, caray. Pues ahí No, está no, 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 perdón, no es que no tiene la figura de estadista, maestro. No. O sea, de lo que está actuando, de la forma que está actuando, digo, en esta cuestión electoral, tiene un artículo interesante, mi tocayo Montes, los invito a que se los comente, y yo me despido, y estaré con ustedes la próxima ocasión, Salvador. Muchísimas gracias. Muy bien, compañero, te mandamos nuestros parabienes, nuestros mejores deseos, y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Para alusiones Bye. personales, espero. Adelante, Ernesto. Primero, yo tengo una reclamación de página por página. Ajá. Y yo no vi página por página. Y la nueva manera de dar donativos es en cada página meter un billete de 1,000. Y tú nomás le hiciste así. Yo quiero ver página por página. Pero, perdón, ya es irrelevante en virtud de que ya la sacaron. Ya tuvo mucho tiempo, entonces deja de ser válido el hoja por hoja. Ni modo. Lo pesqué, compañero, hoja por hoja. Yo creo que cuando hablas del librito, yo pienso que hay un libro en general de la toma del poder y de la conservación del mismo. En este libro de Cratología anotamos 5 puntos necesarios para conservar el poder. Primero, revelar claramente sus promesas. Lo están haciendo. Segundo, hacer revivir la esperanza. Segundo. Tercero, controlar las expresiones negativas, sobre todo exaltar las ajenas. Crecer en las encuestas sobre preferencias electorales, haciendo uso de lo que se requiera. Quinto, medir resultados con honestidad y autocrítica. O sea, son las palabras que tú tienes que usar, no quiere decir que las lleves a efecto. Y con respecto a lo que decía en la crítica, ¿a quién no le gusta oír cosas agradables sobre uno? Pues a todo el mundo, dice Cratología, especialmente después de pasar un largo día en que has tenido muchos problemas. Por el contrario, observe el poco espacio que se queda para escuchar las críticas del otro. Y señalamos un consejo no deseado para una reunión. Saddam Hussein le ordenó ponerse de pie a un general que estaba criticando las medidas de la Guardia Nacional y de los hechos que estaban realizando tales guardias. Durante 6 veces lo interrumpió para decirle los problemas que había con el problema de la estrategia militar. En ese momento Saddam Hussein se paró y le vació toda la carga de su pistola. Ese es el poder. La gente que está en el poder no es moralmente aceptable. O sea, perdónenme. O sea, el poder es así. O sea, el que llega arriba no quiero ir. Y hay gente que sí tiene la capacidad para entender y moverse. Pero muchos, y ahí está un ejemplo de Saddam Hussein, no le interesaban las críticas. O sea, hay gente impermeable al buen decir y al buen entender, sin duda. Y muchos de nuestros anteriores gobernantes eran así. Yo te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué aguantaron 30 años a Porfirio Díaz? ¿Cómo, hombre? Si el espionaje estaba siendo totalmente subajado, casi era un esclavismo, y lo aguantaron 30 años. Y luego el PRI duró 70. O sea, el problema es de que el poder tiene la capacidad de entender a la gente y es estrictamente emocional. Ese es el problema. Y vienen cargas desde que discutíamos en media semana, decíamos, ¿por qué ganó Cortés México? Pues por los tlaxcaltecas, pues se juntaron con él, y todas las tribus que tenían bronca contra los aztecas se juntaron y le pegaron. No era posible que con 300 hombres ganaran las batallas, pero tenía a los tlaxcaltecas y a una serie de tribus que se sumaron. Ese problema de entender y sumarse a quien se siente agraviado, que fue muchos años pisoteado,
y darle un dulce, pues funciona aquí y funciona desgraciadamente en muchas épocas de la humanidad. Esa es la visión, es una visión totalmente de estudio, de análisis. No es que estemos de acuerdo con ella, pero tenemos que entender que eso es lo que está pasando. Esa es la visión que nosotros, algunos tenemos. Alguna gente me dice, bueno, ¿de qué lado estás? ¿Y cómo que de qué lado estás? Pues simplemente eso es un análisis de las cosas. Ahora, si tú quieres que te endulce el oído y te diga lo que quieres oír, pues búscate otro. Nosotros aquí no le usamos ese asunto. Y si no nos quieres pagar, pues no nos pagues, pero esa es nuestra visión de las cosas. Tenemos que decirte cómo son. Y el discurso de la oposición, pues no está en el radio de atención de la gente. Esa es una realidad. Tienen que cambiar el discurso, tienen que cambiar la narrativa, tienen que entender qué es lo que piensa la gente. Y lo que hace Salvador es muy interesante. Es decir, ¿en qué está pensando la gente? O sea, vean en cuál es lo que llena su mente y llena su razón de existir. Ese es lo fundamental que yo veo. Por eso es importante seguir este muestreo. La oposición lo primero que debe hacer es contratar a Salvador, pero ya para que les diga cuál es el sentido de la gente. Si no, yo les aseguro que no creo que tumben el gran porcentaje de diferencia que tiene Morena. La veo difícil, no imposible, pero sí difícil. Hasta ahí. Muy bien, compañeros, hemos llegado a la mitad de esta mesa. Vamos a proceder pues a la segunda parte. Yo creo pues que sigue siendo interesante pues especular un poco sobre qué es lo que puede suceder. Siempre hay elementos que nos pueden explicar una posibilidad pues de deterioro, pero también hay situaciones que nos explican por qué nos sucede ese deterioro. Total, el hecho real es que finalmente siempre estaremos ante la incertidumbre. ¿Quién quiere iniciar esta segunda ronda ya de cierre con la posibilidad de que nos diga una predicción sobre qué va a suceder, si se seguirá fortaleciéndose Morena y el presidente, si van a empezar a declinar? El tema de la pandemia tiene potencialmente el riesgo para la presidencia de generar una situación de deterioro. Todavía no se da, pero creo que va a estar ahí latente ese riesgo, ¿sí? ¿Quién inicia, compañeros, para cerrar? Gracias, Salvador. Mira, nada más comentando lo que dice el amigo Ernesto. Yo entiendo totalmente. Raúl, tienes desactivada tu cámara, no sé si la quieras activar. Es que no me peiné el día de hoy, Mónica. Pero bueno, ahí está. Lo que dice el amigo Ernesto, lo entiendo. Es un tema muy delicado. Es un tema que permite, desde el punto de vista académico, analizarlo y ver cuál es el comportamiento de quienes ocupan importantes cargos y quieren conservar el poder. Eso yo lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo de ninguna forma es que le demos una explicación para que esta gente siga haciendo lo que se le pegue su regalada gana. Creo que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, comparto teóricamente lo que dice Ernesto, pero no estoy de acuerdo en la forma que actualmente el gobierno y sobre todo el presidente López Obrador está llevando a cabo la conducción de nuestro país. Por otro lado, es muy complicado, la verdad. Es muy complicado poder decir que la debacle del gobierno de López Obrador se va a consolidar o se va a concretar con la pandemia y posiblemente también con la falla en la vacunación
de la población en contra de la pandemia. Para mí me resulta muy triste este escenario porque evidentemente va a afectar a la población. Pero la verdad es que así va a pasar. Así va a pasar, va a ser un factor determinante. Claro, López Obrador y López-Gatell se van a poner la investidura de víctimas. Van a decir que ellos no son culpables, sino que son pues parte de la victimización del complot internacional y de las vacunas y de los sistemas y de aquí, de allá, de cuya. Y yo no sé si la gente lo va a entender, pero la gente sí le va a doler, sí le va a pegar, porque yo creo que algo que todos queremos, aspiramos y respetamos es la vida de nosotros mismos y sobre todo de nuestros seres más queridos. Yo creo que sí va a declinar la imagen de López Obrador en las próximas semanas. Ojalá el factor no sea la pandemia ni la cantidad de contagios y mucho menos la cantidad de fallecimientos que vaya a haber. Por otro lado, un comentario adicional. Para mí ha sido de risa, de risa prácticamente, las nominaciones de las candidaturas del PRI, tanto a diputaciones locales como a algunas alcaldías. Prácticamente el PRI ha copiado el mismo sistema del amigo Beto Anaya en el PT, de contratar figuras de la farándula, contratar figuras ahora son los influencers, como les llaman, de muchachas bonitas con cuerpos a toda madre que dan envidia, y que dan envidia no está cerca. Por ¿Qué pasó, compañero? Me confunde usted con esa observación. Pues desconfúndase y entiéndame. Entonces, las candidatas que pusieron a candidatos alcaldes en San Pedro y en San Nicolás, pues son muchachas muy guapas. Y espero que tengan alguna capacidad para llevar a cabo la contienda. Y no soy misógeno, ni mucho menos, sino que simple y sencillamente creo que a estas mujeres las están usando. Pero bueno, pues cada quien hace su lucha por su cada cual. Pero esto me confirma una vez más, y puedo subrayar y puedo suscribir lo que dice mi amigo Ernesto, de que están siguiendo el librito en el PRI, ¿verdad? Están poniendo caras bonitas en municipios donde es difícil ganar. Y lo que ellos quieren es ganar el voto de los jóvenes entre los 18 y los 30 años aproximadamente. ¿Con qué? Con ese tipo de candidatas, ¿verdad? Pero no es lo que menos quieren realmente, es servir a la comunidad y servir al bien de la comunidad. Entonces, sí estamos viviendo una etapa muy complicada, muy difícil. Yo no sé si ustedes han escuchado o leído alguna vez a esta pensadora Anne Arendt, donde habla ella de la desbanalidad de la igualdad. Y ella dice con toda claridad que cuando un sistema político adopta el sistema de no dejar pensar, sino de que todo lo haga el gobierno y que la gente no lo piense, entonces la gente se excusa y dice, no, pues yo obedezco porque el gobierno dice que así tiene que ser, ¿verdad? Y esto creo que es algo muy lamentable porque en muchos sectores de la población en México, yo lo estoy observando, así están viviendo y esa es la actitud que tienen, ¿verdad? Gracias y espero que nos veamos antes de Navidad y si no nos vemos, me da mucho gusto, Mónica, por tu arbolito que está bien bonito, ya te lo vi. Qué bueno que lo mencionas, Raúl, porque vamos a adelantar la medición nacional, ¿sí?
de tal suerte que podamos tener el día 23 la mesa grillera. ¿Sí? Entonces sí tenemos programada ya una medición más, se va a adelantar un poco para no entrar en el periodo ese del 24 al 31 de diciembre y el día primero pues que no hay actividad. Pues déjenme saludar con mucho cariño a Ana Luisa Cantú, que nos está viendo desde, me imagino que desde el mágico Valle de Texas, en algún lugar del mágico Valle de Texas. Pero ella fue mi compañerita de secundaria, ¿sí? Ay. Y entonces está asomada porque como que se ha hecho medio grilla últimamente, ¿sí? Entonces, interesante eso que Esos son plantea. romances de la infancia, de la adolescencia. No descubra, caramba. No te creas, ella estaba muy bonita, ¿sí? Oye, déjenme decirles que eso que plantea Raúl es muy interesante, porque estamos viendo la oposición a López Obrador en el contexto externo a Morena, y de todo lo que está pasando, yo creo que las figuras que más le inquietan a López Obrador, pues son por una parte Claudio X González, que es Sí por México, ¿sí? Y por otra, claro, y por otra parte la dupla de Broso y Carlos Loret de Mola. Y es cierto que eso pues va poco a poco generando una serie de cosas, pero yo creo que la oposición más relevante y más fuerte y que le debe de preocupar seguramente más a López Obrador es la oposición que se está dando al interior de Morena, ¿sí? Mira, por ejemplo, el tema de las reformas Del Banco de México. Del Banco de México, ¿sí? Recibió la oposición directa, clara, de Porfirio Muñoz Ledo, ¿sí? De gente de la izquierda, de gente del Banco de México leal a López Obrador, que él colocó ahí, ¿sí? Entonces, sí se están dando al interior de Morena muy, muy claramente cuenta de que hay cosas que está haciendo Morena que no están bien. Y entonces se está conformando ahí una situación natural, pues, de oposición interna que seguramente va a determinar muchas cosas en el futuro incluso pensando en que Morena continúe, ¿sí? Y entonces yo creo pues que ahí está la oposición más fuerte, la que tiene más posibilidades y seguramente la que le podrá dar un giro y la que está viendo la gente con mayor esperanza. Yo creo que la gente esa que se manifiesta diciendo que quieren que el próximo presidente sea Marcelo Ebrard, lo que está diciendo es, yo quiero seguir en este esquema, pero que no haya tantas locuras. Es la interpretación pues que yo le doy, ¿sí? Muy bien, nos faltan Mónica y Ernesto para, bueno, Lomas no lo veo, ¿sí? Si tiene algún comentario. ¿Quién sigue? Bueno, nada más con lo del tema de la pandemia, creo que es difícil que se controle el aumento de la cuestión del COVID. Las tradiciones en México son muy arraigadas. Sí, y además se ha perdido la confianza de la gente en el manejo de la pandemia. O sea, no califica como para que alguien deje sus tradiciones y eso probablemente nos vaya a ocasionar problemas. Vemos en todas partes el centro de las ciudades abarrotado, ¿no? De gente yendo a comprar, hacer las típicas compras de pánico de cada año. Y pues, vamos a ver cómo nos va para enero con esta situación y cómo lo enfrenta el gobierno, que ya en enero quizá ya la gente esté más en conciencia para comenzar a evaluar con otras cosas. Ahorita creo que la gente se ha olvidado de todo, hasta del COVID, por el tema de la Navidad.
Bueno, no se han olvidado, pero a pesar del COVID ahí andan en la calle, ¿no? Yo creo que lo que nos espera en México, lamentablemente, no lo creo, lo temo, sí, quisiera que se conjurara, pero el ejemplo que tenemos en los Estados Unidos con el Día de Dar Gracias es clarísimo. El pico más alto de toda la pandemia se da inmediatamente después del Día de Dar Gracias. Entonces, esa reunión familiar que se da de gentes que vienen de un lugar a otro, todo lo que representa de movilidad social para hacer ese tipo de visitas, generó un disparo. Yo pienso pues que pudiera ser que tengamos un próximo inicio de año, la verdad, terrible, ¿sí? Y es algo que se va a ir muy difícil de que se pueda evitar. Ojalá pues que la Virgencita de Guadalupe intervenga ahí porque, o el mismo Dios directamente, sí, porque yo sostengo la tesis de que Dios ayuda al pendejo. Y yo espero pues que esta vez no nos vaya a dejar de su mano, ¿sí? La gente se ha casi acostumbrado, ¿no? La idea de que está el COVID, o sea, a la amenaza, o sea, tanto que le ha perdido el miedo o el paciente y es una situación porque hasta la gente más ilustrada comienza a tener ya descuidos. Y en ese tema hay una serie de cosas que son interesantes porque no dejan de estar presente en la discusión pública. Circulan videos de médicos que están planteando que el dióxido de cloro es la solución tanto preventiva como correctiva al tema de la pandemia, al tema del coronavirus. Y plantean pues que hay intereses económicos claramente en contra de ellos porque es un abismo la diferencia en costo para una cosa y otra, y hay una serie de situaciones que están dando, ¿sí? En contrapartida, sectores amplios médicos, la FDA, etcétera, pues están en contra de eso, y será un tema interesante. En el futuro sabremos cuál fue la verdad, ¿sí? Y sabremos si efectivamente estuvimos siendo cautos o si la verdad tuvimos un problema que pudo no ser. Porque recordemos que la anterior pandemia del 2009 no fue un gran problema porque había la cura, ¿sí? Y ahora supuestamente no tenemos ninguna cura. Si resulta que el dióxido de cloro efectivamente lo es, pues va a ser una situación terrible. Y entonces, bueno, pues tenemos un problema. El otro es que la gente se está negando a la vacuna o está diciendo que no se quiere vacunar. Hemos iniciado ya una medición sobre la disposición que la gente tiene para ir a vacunarse. Y entonces, pues, vamos a tener ahí una situación también porque, de nuevo, hay una serie de informaciones encontradas, algunas que dicen que nos va a modificar el esquema del DNA y que vamos a hacer una especie de robots, que vamos a hacer algo diferente después de que nos vacunen. Y otras personas, pues, que están planteando que, pues, debemos de confiar en la ciencia y debemos de acudir a la vacuna como la manera de terminar este asunto. No sabemos también, estamos en una situación enorme de incertidumbre, ¿sí? Y bueno, los que somos optimistas pensamos como yo, pues que a lo mejor si nos cambian el DNA, se nos quita un poco los pendejos y el género humano. No, ya. Eso es demasiado optimismo, por favor. Yo quisiera retomar la línea, lo que dice Mónica, brevemente. La gente tiene tanta desconfianza y tanto desinterés por lo que está sucediendo con la pandemia. Hace 10 días fue la final del juego de fútbol entre el León y los Pumas, que ganó León. Y salieron a la calle miles de gentes a festejar el campeonato en León, Guanajuato. Hoy en la mañana estaba yo leyendo los reportes del secretario de Salud de Guanajuato y nada más en la zona metropolitana de León se incrementaron los contagios. Agárrense. Los contagios, 28% en escasamente 10 días.
¿eh? Es la Ese- consecuencia ese- directa. Sí, Así es. Así sí, es. sí. Entonces, Igual lo las tuvimos costumbres y las ganas de salir, lo que dice Mónica es totalmente cierto. Igual lo tuvimos aquí en Nuevo León el día 10 de mayo, ¿sí? A la semana del 10 de mayo hay un repunte como consecuencia de la reunión familiar que se dio. Eso es muy claro, pues, pero bueno. Ya nos vamos, Ernesto. ¿Con qué cierras? Pues primero recordar que en abril de este año el instituto hizo una previsión del número de muertes de COVID y habló que en el mes de diciembre debíamos determinar, si bien nos iba, en 112,600 muertes, pero el peor de los escenarios lo poníamos en 126,000 muertes. Y me parece que para desfortuna de nosotros le vamos a atinar. Ayer ya andaban por los ciento... ¿Qué estoy diciendo? Sí, ya estamos a la mitad y el número de casos se ha prolongado. Nosotros calculábamos 300, 350 diarios y anda en 500 y 700. Entonces, y para el próximo año nosotros prevemos que el primer mes de enero va a andar por el número de entre 18 y 22,000 muertes. Vamos a llegar al doble catastrófico. Sí, definitivo. ¿Sí? O sea, este año. Sí, y nosotros Vamos a estamos tomando los 120,000, que será el doble. Así es. De lo que López-Gatell definió hace unos meses como catastrófico. Sí, pues ahora, va a ser doblemente catastrófico, ¿sí? Y pero triple. son números de ellos. Y triple, bueno, de acuerdo, pero lo grave aquí es que vamos a llegar a un doble catastrófico y más catastrófico aún es que esa persona siga ahí. Es el que le habla al oído y le dice, tú eres el más guapo, el más bonito, el mejor estadístico del mundo, te van a dar el premio Nobel, pues lo vas a mantener ahí. El caso concreto es de que nosotros planteamos que ese número de muertes debe multiplicarse por 2.8. Esa es nuestra visión. Pero pues la realidad en su momento nos va a decir si estamos o no. Con respecto a la provisión que tú pides de qué va a pasar, yo digo que las fiestas navideñas son detonantes de la felicidad, de los buenos deseos, claro, de la esperanza. Yo creo difícilmente que cambie el manejo. El hecho de la pandemia que evite salir a la gente, no creo que sea lo suficiente. El ver a tu presidente que no usa cubrebocas, el ver a tu presidente durante muchos meses diciendo que no pasa nada, va dentro del dicho en mexicano y la forma de ser, de si me he de morir mañana, pues vámonos muriendo hoy. O sea, ese tipo de manejo está muy arraigado en nuestra gente. Me queda claro que no lo dude. Y yo quiero recordar también cuando hablan de que hay un aspecto sociológico, quiero recordarle a otro López de Santa Anna, fue 7 veces presidente y dicen algunos que 11, que 11. Sí, claro. Nosotros vemos desde el punto de vista formal, dicen Bueno, 7, pero mira, realmente tuvo 11 veo veces en la presidencia. Muchas. Y acuérdate que ahí perdimos una buena parte de nuestro territorio. Entonces, ¿cómo te explicas que el señor que era jugador, que tenía todos los defectos que podías darle a un presidente, fuera llamado cada vez? Entonces, ese es parte del ADN del mexicano, que yo sugiero a quienes están en la competencia electoral, que se asomen al cómo vive, al cómo es, al cómo piensa. Yo tuve una reunión por internet con unos gentes trabajadores todos de una empresa y si tú hablas 15 minutos con ellos, el 60% son maldiciones y cosas muy simples, simplísimas, que con este problema económico tan grave, con este problema de la pandemia, con el problema de decir, pues no está en su, ¿sabes cuál era su definición? El problema era cuántos iban a juntar en cada casa, qué se iba a comer, qué se iba a manejar. Esos eran lo que traían ellos en mente. Entonces, es otro mundo al cual hay que abrevar, hay que entender y sobre todo tratar de modificar. Yo no creo, digo, la ética desgraciadamente no va con la política, ojalá y así fuera, pero yo creo que va a seguir las cosas como están. No creo que haya una modificación grave en lo que resta del año. Y quería leerte a ti, en cratología hablamos de las estadísticas. Dice, ley sobre las estadísticas. La estadística es como los testigos expertos.
sirve tanto a la defensa como al acusador. Entonces, yo le sugiero a los oposicionistas que te contraten porque tú eres un testigo experto para decirles que te pueden servir para ganar o para perder según queda. Y decirte que lo que están planteando de las gentes de televisión, perdónenme, pero es el manejo instrumental de la política. O sea, ellos lo único, vayan más allá. ¿Dónde te ponen esa gente? Donde no puedes ganar, donde ya arreglaste, porque ojalá y no les dé coraje a alguno de la oposición, pero muchos de sus jefes o de los que controlan los partidos ya se arreglaron para hacer una serie de modificaciones, y ahí te doy, yo te pongo acá y te pongo, más ponle, pues, las posibilidades de ganar son que te gustan 90 en contra 10 que ganen, pues, es obvio. Entonces te estás dejando el campo libre, no de una manera absoluta, pero te pone una persona que cuando menos va a llamar la atención. Entonces, fíjense en dónde van en Guadalupe, quién va en San Nicolás, quién va en San Pedro, quién va a Escobedo, y se van a dar color que es algo más que eso, o sea, es el instrumentalismo de la política donde el objetivo es fundamental. O sea, no lo vean así, como, que tontos, no, están instrumentando una serie de medidas para lograr acuerdos y llegar a la meta que ellos ya tienen muy clara y que la mayoría de la gente pues no accesa a esa información. Y la meta es mantener el registro, ¿no? Sin duda, pues para que, digo, no pierdan de vista eso, y el registro del PRI es nacional, o sea, aquí no, el único que pudiera perder el registro estatal sería el PT, que es el único partido estatal. Todos los demás son partidos federales que están ligados a la elección del 21, o sea, y a la elección de diputados nada más, ninguna otra. Tú puedes ganar en Monterrey, fíjate la contrasentido de la ley, tú puedes ganar Monterrey, la presidencia en Monterrey, y perder el registro como partido. De ese tamaño es la ley electoral. Hasta ahí. Yo me voy a permitir invitar a mi amigo Ernesto a que nos dé una conferencia en ESPE sobre lo que es la estrategia conformista de la población. ¿Cómo no? Nomás que no sea en estos días porque estamos preparándonos ya para irnos, compañero. No me pongas condiciones, pues entonces, ¿de qué se trata, hombre? O eres un consciente de la sociedad o eres un inconsciente de las vacaciones. Soy un consciente de las vacaciones. ¡Eso! No, ponemos de acuerdo con todo gusto. ¿Cómo no? Muy bien, compañeros. Saludo con mucho gusto a mis amigos Alfonso Mojarro y Enrique Tamés, que nos están viendo también. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta mesa grillera, compañeros. Me dio mucho gusto verlos. Nos vemos la próxima semana, a principios de semana, antes del día 24, para ver cómo cierra el presidente, Morena, los partidos de oposición, la vida en general política de México. En medio ¿Perdón? Justo en medio de la semana, el miércoles. El miércoles va a ser la mesa grillera. Sí, yo los convocaré con muchísimo gusto. Les mando pues un abrazo muy afectuoso y nos veremos. Que pasen un excelente fin de semana. Bye. Bye, mijita. Cuídense. Bye. Cuídense mucho. Sí, igual. Bye. ¡Viva la libertad! ¡Viva los fines de año! ¡Viva la alegría! ¡Viva las vacaciones! Así es. Bye.